Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. Primero, datos generales. ¿Cuáles son los datos generales del libro? ¿Quién lo escribió? ¿Verdad? Ahí puedes consultar diccionarios, no comentarios. Diccionarios, no Wikipedia, diccionarios, ¿ok? O algunas Biblias de estudio. Datos generales, ¿quién escribe la carta? ¿Verdad? ¿Quién escribe la carta? ¿A quién se la escribe? ¿Ok? Bueno, la carta a los filipenses. Un dato general es, bueno, ¿dónde quedaba Filipos? ¿Cómo era Filipos? ¿Cómo era esa ciudad? ¿Formada por qué tipo de personas? Todo eso te dice lo puedes investigar y es muy importante porque va a dar luz a tu pasaje. ¿Dónde estaba el escritor? ¿Dónde estaba la persona que está escribiendo? ¿Se sabe quién lo escribió? ¿Tenemos certeza de quién lo escribió y en dónde estaba? ¿Hay indicios en qué hora, en qué fecha, no hora, ¿verdad? ¿En qué fecha le escribió? ¿Algún parámetro de años en los que escribió? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cómo fue fundada la iglesia? Si hay algún pasaje en Hechos que nos explique quiénes fueron los miembros principales o iniciales de esa iglesia. Entonces los datos generales son esos. Siguiente, personajes. ¿Cuáles son los personajes importantes de la carta de Filipenses, que es la que estamos estudiando? ¿Quiénes son? Bueno, Pablo, Filipos, pero dentro de Filipos ¿hay alguna persona? ¿Hay algún líder? ¿Hay alguien importante dentro de la carta? Entonces podemos estudiar ahí esos personajes. La familiarización es importante. Saber de quién está hablando, hacer como un mapa, ¿verdad? Un mapa mental, ¿verdad? En nuestra cabeza, poder entender la narrativa. Imagínate que tú al leer Filipenses tú puedas decir, Pablo estaba aquí y esto fue lo que sucedió y esto es lo que pasó y dar todo la narración de lo que se estaba viviendo. Y también historia general del pasaje. En el caso de las cartas casi siempre responden a una necesidad o alguna situación. No en general, pero la mayoría de cartas es así. Entonces, bueno, la historia general de este pasaje, de lo que estamos estudiando. Recuerda lo que vimos, la historia en 2 Corintios 8 y 9, la ofrenda a los necesitados de Jerusalén. ¿Cuál es la historia general del pasaje? Las iglesias de Macedonia, Corintio y otras del área estaban recolectando una ofrenda por la hambruna que estaba en Jerusalén y con otros judíos de otras regiones. Entonces, bueno, esa es la historia general. Es importante investigar cuál es la historia general. Y donde nos vamos a quedar hoy es en las palabras claves. ¿Sí? Las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué es lo que necesitamos entender y ver? Entonces vamos a algo que es importante, hermanos, y yo quiero animar en esta sección. Cuando tú ya tengas tu sección, yo voy a dejar la descripción de la siguiente tarea. Cuando ya tengas tu sección de lo que tú vas a predicar, hermano, es muy importante ver cuáles son las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves de tu sección? ¿Verdad? Y en el siguiente trabajo de familiarización, tú vas a poder dividir o marcar, estas son mis palabras claves. Estas son las palabras claves, ¿verdad? Del texto. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las palabras claves del texto? La próxima clase vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que leímos en el libro, pero teniendo un tiempo especial dedicado a estas palabras. Hasta ahorita lo único que vas a hacer es seleccionarlas. Y después de seleccionar esas palabras claves, ya en la siguiente clase vamos a aprender qué debemos de hacer con esas palabras claves seleccionadas y vamos a dedicar un pequeño espacio porque vamos a ver la importancia de tiempos verbales, la importancia del griego, ¿verdad? A veces un error que cometíamos y cometemos todavía es, un ejemplo, una palabra clave es obediencia. ¿Qué es obediencia? Obediencia viene del latín tal.
ok, pero esa es la palabra en español, pero la Biblia no fue escrita ni en español ni en latín. Entonces tenemos que buscar ciertas herramientas que nos lleven al griego para por lo menos saber cuál era la palabra en griego y qué significaba, ¿verdad? Y ya te voy a proporcionar por PDF una herramienta que te pueda ayudar para iniciar en este tema. Hermanos, esto es la parte de la observación que vamos a ver hoy. Vamos a ver la segunda parte de la observación la próxima semana. Entonces, ¿cuál es la tarea para esta semana? ¿Cuál es la tarea que quiero que hagamos? Es leer Filipenses, ¿verdad? Por lo menos una vez, leer toda la carta completa. Luego, lo que vamos a hacer es la parte de la observación. ¿Cómo lo vamos a empezar? Los datos generales, ¿verdad? Ya vimos cuáles son los datos generales. Luego, cuáles son los personajes principales, cuál es la historia general y las palabras claves ya del texto que tú elegiste. Recuerda que ese texto es en el que vamos a trabajar las siguientes semanas y en el que tú vas a predicar, ¿verdad? Vas a venir y vas a predicar al final, ¿no? Cuando hagas tu video de predicación. Hermanos, es importante entonces orar mucho, elegir bien tu pasaje, para que te sientas conectado con el pasaje. Así no tienes que sentirte dividido en 2 o 3 semanas y digas, mejor hubiera escogido otro pasaje. No, ora, tómate unos días para orar y para saber cuál es el pasaje que vas a tomar. Hermanos, esto quería compartir con ustedes. Espero que sea un tiempo de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento y que el libro les esté ayudando, que las secciones del libro esté ayudando. Y también pues vamos a subir algunos videos extras que te pueden ayudar en lo que estamos viendo hoy sobre la familiarización. Así que pues que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo, gracias por estar en Profundiza. También queremos dar bienvenida a nuevos hermanos que se han estado uniendo. Tú ya los puedes ver ahí en Edmodo quiénes son los nuevos hermanos. Edmodo nos permite interactuar, nos permite comunicarnos todos, así que es una gran herramienta para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y esto es Profundiza en Centroamérica. Has escuchado Profundiza. Te invitamos a sintonizar nuestro siguiente espacio de enseñanza para desarrollar más pasión por la palabra de Dios.